Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. En este momento vamos a orar para pedir la dirección al Espíritu Santo y poder dar lectura a la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu bondad infinita, por tu gran amor. Señor, queremos que a través de tu palabra podamos ser inspirados, podamos ser motivados. Señor, ayúdanos en este día. Encargamos todas las cosas, Señor, a ti. Toda carga, peso, preocupación, nos despojamos y lo entregamos a ti, Señor. De tal manera que tu palabra, Señor, pueda entrar en nosotros sin ningún obstáculo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8. Muy bien, la palabra del Señor dice, voy a leer del versículo 8 al 13. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca de cuál era nuestra condición antes, cómo era antes que conozcamos al Señor, cómo era antes nuestra vida. Dice que en otro tiempo éramos oscuridad. Entonces, ¿qué veníamos haciendo? Hacíamos lo que mejor nos parecía. Estábamos con los ojos vendados, no podíamos discernir de nuestra diestra o siniestra. Hacíamos lo que mejor nos parecía, lo que entendíamos a nuestro parecer que estaba correcto, pero sabemos que de acuerdo a la luz de las palabras del Señor, a la luz de la palabra, vemos que nuestro camino era de muerte, era de oscuridad, de tinieblas, y prácticamente era una situación de condenación. Pero dice, ahora somos luz en el Señor. Quiere decir que no estamos ahora basados en nuestra propia justicia. Quiere decir que ahora la luz de Cristo nos está alumbrando y nos está guiando nuestro camino. Quiere decir, pues, que nosotros como hijos de Dios estamos ahora caminando en la luz, no por nuestros méritos, no porque estamos siendo conscientes en nuestro propio entendimiento, sino que ahora el Espíritu Santo nos ha revelado las cosas que hacíamos antes, que eran realmente cosas improductivas en lo espiritual, y como consecuencia esto generaba la muerte. Pero ahora, como hijos de luz, estamos andando en el Señor, y lo que tiene que demostrarse ahora son los frutos. ¿Cuáles son los frutos que estamos llevando ahora? Tiene que haber un cambio de un antes, ahora a un después. Dice, por lo tanto, vivan como hijos de luz. Entonces, como hijos de Dios tenemos que demostrar, tenemos que reflejar los cambios. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Si antes vivíamos de una forma, si antes vivíamos para las cosas de este mundo, pues ahora como hijos de luz estamos viviendo enfocado en el reino de Dios y su justicia. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Ustedes recordarán que la palabra del Señor dice más bondad, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la justicia, que es hacer lo correcto, que es hacer lo que es correcto delante de Dios,
es la manifestación de un creyente, de un verdadero discípulo de Jesucristo. Recuerda que la palabra del Señor nos manda a imitar a Jesucristo en todo, a ser sus discípulos. Hay una diferencia entre un simple creyente y un discípulo de Cristo. Un creyente, hasta el diablo cree, dice la palabra, el diablo cree pero le tiembla. Entonces cualquiera puede creer, decir mentalmente o decirlo incluso desde sus palabras que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero no demuestra los frutos. Entonces simplemente esa persona no ha tenido una experiencia verdadera con Dios, no le ha entregado su vida a Jesucristo. Recuerda que el fruto del Espíritu se va a manifestar en toda bondad, en justicia y en verdad. Entonces quiere decir que un hijo de Dios no va a practicar la mentira, un hijo de Dios no va a practicar la injusticia, porque todas estas cosas generan condenación, generan como resultado muerte eterna. Vemos que el versículo 10 también nos dice: comprueben lo que es agradable al Señor. Y esta tiene que ser nuestra tarea. Esta es la tarea diaria, esta es la tarea de cada día, es saber si lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Y esto significa que tenemos que estarnos examinando de manera continua si estamos haciendo lo correcto. Y cómo también vamos a descubrir si estamos haciendo bien las cosas es a la luz de las Sagradas Escrituras. Tenemos que leerla, meditarla, saber cómo los hombres antiguos caminaron de manera agradable al Señor. Tenemos que hacerlo esto a través de la lectura de la palabra. Vamos a saber cuál es el carácter de Dios, cuál es la naturaleza de Dios y qué es lo que demanda Dios de sus hijos. Recordemos que el Señor, a través de la historia, a través del antiguo pacto, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios manifestó su carácter de santidad, su carácter de misericordia, pero también vemos que el hombre también que Dios le dio mandamientos, Dios le dio ordenanzas que tenía que seguir. Entonces, a la luz de las Escrituras vamos a poder comprobar lo que es agradable al Señor. Esto no se hace de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Esto se hace a través de la palabra y el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso es importante que ambas cosas vayan unidas. Caminar en el Espíritu implica hacerlo a la luz de las Sagradas Escrituras, en armonía con lo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Dice el versículo 11: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, esto quiere decir que nosotros no podemos estar practicando el pecado. Ya nosotros hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Cristo. Y también las Sagradas Escrituras nos dicen al contrario, que tenemos que denunciar todas las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces es necesario, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, poder pues precisamente vivir en santidad conforme Dios lo demanda. Dice el versículo 14 que hasta vergüenza da a hablar, es vergonzoso lo que hacen muchos en secreto, lo que hace mucha gente en secreto. Recuerda que cuando las cosas son expuestas a la luz, pierden poder. Cuando hay pecados ocultos, cuando hay cosas que se hacen en la oscuridad y no salen a la luz, cuando hay pecados no confesados, dice la palabra de Dios claramente, nos dice, en claridad nos está hablando de que esa persona no va a prosperar, pero el que confiesa su pecado y se aparta de él, entonces va a alcanzar misericordia. Entonces, cuando las cosas están ahí tapadas, están en lo oculto, entonces el enemigo que trabaja en lo oculto, que trabaja en la oscuridad, va a enseñorearse, van a haber puertas abiertas que el enemigo no va a querer salir. Pero cuando nosotros confesamos nuestras faltas, confesamos el pecado, cuando alguien lo revela a través de sueño, profecía o a través de la revelación del Espíritu Santo y lo hace público, entonces el enemigo ya no tiene parte, porque ya salió a la luz ese pecado oculto, ya ha sido expuesto a la luz. Recuerda que no hay nada que se resista a la luz de Cristo. Dice que
cuando las cosas son expuestas a la luz, quedan manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Recordemos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, así que no hay forma de mezclar la luz con las tinieblas. Si somos o bien hijos de luz o bien hijos de las tinieblas, o bien practicamos lo que conviene como hijos de Dios, o bien no lo hacemos. Por eso no hay una posición media. No podemos mezclar el agua con el aceite. Es como que intentemos mezclar una cosa con otra, no se puede. Recuerda que al Señor Jesús lo acusaron de que Él echaba fuera a los demonios por Belcebú, o que Él echaba por el diablo, echaba a los demonios, y esto era algo que no tenía ningún sentido, porque si el reino de Dios había venido a través de Jesucristo, este reino se manifestaba precisamente echando fuera las tinieblas, echando fuera la oscuridad y sacando a luz aún las malas intenciones de las mentes y de los corazones. Por eso el Señor Jesús sabía y entendía lo que pensaban muchos en sus corazones. Él sabía, porque Él era Dios, y 100% Dios y 100% hombre, pero también sabemos que ahora por su Espíritu Santo Él está manifestando en los hombres y mujeres que Él está utilizando. Él revela las cosas que están en lo oculto, a fin de que el pecado, a fin de que las tinieblas no prosperen. Sabemos que como hijos de Dios tenemos que andar como luz, y este es el mandamiento que Dios nos está dando a través de estos versículos bíblicos, a través de esta palabra. Dice que en otro tiempo éramos oscuridad, pero ya no estamos más ahí, ya no estamos viviendo más, eso no puede predominar más, eso ya murió. Ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, tenemos que vivir como hijos de luz. Muy bien, tenemos ya el tiempo para poder orar, para poder darle gracias a Dios. Vamos a orar y antes vamos a escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, queremos darte gracias por este día que nos permites acercarnos a ti a través de la oración. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hemos meditado el día de hoy pueda cumplirse, Señor. Tú nos has llamado a ser luz, Señor, que eso predomine. Si viene la oscuridad, si vienen las tinieblas y quieren seducirnos al pecado, Señor, en el nombre de Jesús lo rechazamos. Señor, porque tu palabra claramente nos habla de practicar la justicia. Tu palabra nos habla de practicar la bondad y ser, Señor, honestos, practicar la verdad. Señor, ayúdanos a comprobar cada día qué cosa es agradable a ti. Hay cosas que te son desagradables y lo estamos haciendo. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a no tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino al contrario, Señor, sacarlo a la luz, denunciarlo. Señor, si vemos pecado, Dios mío, sacarlo a la luz. De esta manera, Señor, el reino de la luz, tu reino, Señor, se haga manifiesto en todo lugar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional, animándote, hermano, a continuar, a seguir adelante en tu vida cristiana, seguir meditando la palabra y seguir escuchándonos. Te pedimos también que puedas orar por este ministerio, lo puedas apoyar en la medida que Dios ponga en tu corazón. Recuerda que el Señor es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Muy bien, vamos ya a despedirnos y que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.